Cultura de Defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Retomamos a su espacio hacia una cultura de defensa de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, la EGAE. Les comentaba, antes de nosotros hacer la primera pausa, que hoy abordaremos este tema de que me parece que es interesante que los conozcamos, precisamente porque somos parte de la región, convivimos con una serie de naciones que en su gran mayoría son muy diferentes a nosotros, inclusive tienen sistemas políticos muy diferentes al nuestro, de la cual pues somos hermanos, tenemos sistemas que nos unen, lazos, condiciones geográficas, las mismas amenazas, las mismas virtudes, y por consiguiente es importante que conozcamos estas cualidades. Nos referimos al Gran Caribe. Hoy hablaremos sobre los sistemas de integración del Gran Caribe. Y les explicaba que hoy está con nosotros como invitado de honor el maestro Eduardo Klinger Pevida, que es graduado en Economía en la Universidad de La Habana, Cuba. Ha realizado posgrados en Metodología de la Balanza de Pagos, la integración económica de América Latina y el Caribe, globalización e integración, y los organismos regionales en el Caribe. Es miembro de la Academia de Ciencias de nuestro país, de República Dominicana. Ha sido funcionario de Naciones Unidas para el Caribe y vicepresidente de la Asociación de Economistas para el Caribe. Así que, sin más preámbulos, para mí es un inmenso honor saludar a quien fue mi profesor, hay que decirlo, en la especialidad en geopolítica, en parte de la cátedra, como les decía, de precisamente geopolítica del Gran Caribe. Así que, maestro Eduardo Klinger, un placer como siempre. Muchas gracias, Manuel, y muy buenos días. Para mí siempre es un gran placer y una gran oportunidad participar aquí con ustedes en esta emisora, que verdaderamente me siento como en casa, ¿no? Porque es la voz de la EGAE, con el cual estoy vinculado desde su fundación. Y siempre es interesante compartir estos criterios a través de estas ondas. Y tú señalabas algo muy importante cuando hablabas del Caribe y Gran Caribe. El Caribe es la percepción geográfica tradicional que se ha tenido, que recoge fundamentalmente a las islas. Y el Gran Caribe no es una concepción geográfica, es una concepción geopolítica y mucho más abarcadora, ya que comprende América Central, México, Colombia y Venezuela. Es una percepción mucho más amplia que de hecho es la que prevalece hoy día. Y aunque es un criterio más reciente que se ha venido imponiendo y que hay que decir que las Fuerzas Armadas de República Dominicana tuvo la iniciativa de promover los estudios del Caribe y es donde más sistemáticamente en los programas y en los pensum de los cursos que se imparten aquí está siempre presente el Gran Caribe. No hay otra universidad que le preste la atención al Gran Caribe que le presta las Fuerzas Armadas. Y es lógico, porque en esta área están los grandes desafíos de seguridad para la República Dominicana, pero también, como señalabas, las grandes oportunidades de desarrollo. De eso es la importancia y relevancia que tiene el estudio de esta zona del mundo. Interesante conocer eso como preámbulo, maestro, porque yo sé que eso despierta aún más el interés de nuestros oyentes para conocer las intríngulis de este tema que vamos a desarrollar. Y me gustaría iniciar por lo básico, maestro. Usted hablaba de que, porque yo sé que el ciudadano estándar, cuando le hablan del Caribe, solamente piensa en República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, Puerto Rico. Las islas que están aquí en las Antillas. Pero se le olvida que, y dicho sea de paso, que estamos hoy día celebrando, ayer precisamente terminó la Serie del Caribe, que están, por ejemplo, Venezuela, está México, Colombia, usted mencionó el continente americano. Sí. ¿Cuáles son estos países que componen este Gran Caribe? Sí, en el concepto geopolítico del Gran Caribe hay un componente geográfico, sin lugar a dudas. Se dice conceptualmente que el Gran Caribe comprende a todas aquellas naciones y territorios cuyas costas son bañadas por las aguas del Mar Caribe. Esa es la definición conceptual. Sin embargo, ya desde el punto de vista abarcador, el Gran Caribe va mucho más allá. Cierto, Centroamérica tiene una costa, que en Centroamérica le llaman costa atlántica,
pero es la costa Caribe. El mar Caribe es un mar del Océano Atlántico. Colombia tiene unas costas en el Caribe, como lo tiene Venezuela y como lo tiene México. Sin embargo, El Salvador no tiene costa en el mar Caribe, lo tiene en el Pacífico. Pero El Salvador es parte intrínseca de todo el proceso centroamericano. Por lo tanto, sería realmente muy arbitrario dejar a El Salvador fuera cuando es parte de todos los mecanismos económicos y políticos centroamericanos. Por lo tanto, geopolíticamente, El Salvador es parte del Gran Caribe. Pero las Guyanas, la República de Guyana, ex colonia inglesa, la República de Surinam, ex colonia holandesa, y la Guyana francesa, que como su nombre lo dice, sigue siendo territorio francés, en estricto rigor son Atlántico Sur, pero sus vínculos, porque se diferencian totalmente de la población de Sudamérica, sus vínculos son esencialmente con el Caribe. Por lo tanto, geopolíticamente constituyen también, integran el Gran Caribe. Y al norte de Cuba y de República Dominicana se encuentran las Bahamas, que es realmente Norteamérica prácticamente desde el punto de vista geográfico. Pero las Bahamas tienen una identidad total con el Caribe anglófono. Es miembro de los mecanismos de integración del Caribe anglófono. Por lo tanto, Bahamas, aunque no está en el Mar Caribe, es parte geopolítica del Gran Caribe. Pues podemos ver que realmente es inmenso, Es inmenso. El Gran Caribe, o sea, y más allá de la colectividad de naciones, islas, colonias que lo integran, es precisamente la diversidad. Usted mencionó, por ejemplo, colonias holandesas, inglesas, francesas. Como, digamos, geopolíticamente, nosotros tenemos una presencia de potencias imperiales en nuestra área geográfica que lo hace, digamos que hace que tengan características muy interesantes que yo no sé, usted me corrigirá, si otra región del mundo la tiene, que confluyen tantas, digamos, países en esta región. Mira, verdaderamente hay algunas cuestiones importantes que destacar a partir de lo que señalabas. En lo que se dice el hemisferio norte, que comprende desde Canadá hasta la Patagonia, hay 35 naciones independientes. De esas 35 naciones, 25 pertenecen al llamado Gran Caribe. Pero además, el Caribe tiene la mayor concentración de pequeños estados a nivel mundial. No hay ninguna otra parte del mundo donde podamos ver aglomerados así tal cantidad de pequeños estados. En el Pacífico hay varias islas también que constituyen estados, pero no llegan a la cantidad que tenemos en el área del Caribe. Por eso se reconoce que el Caribe es donde hay la mayor cantidad de pequeños estados. Y esto constituye una gran preocupación para el mundo, al menos para algunos en el mundo, porque por la característica isleña de buena parte de la región, está muy expuesta a las consecuencias que se derivan del cambio climático, la elevación del nivel de las aguas, y se va a sufrir. Si no se contiene esta situación, van a haber consecuencias terribles. Y antes de entrar a lo propio de quizás hablar los sistemas de integración, los diferentes organismos internacionales, la cooperación que ha habido, la correlación que hay entre nuestros países, me gustaría hablar un poco más de esas características. Ya hablamos un poco del tema de precisamente la presencia de los diferentes países. Pero algo interesante que se da dentro de este sistema, y recuerdo mucho su cátedra en la especialidad en geopolítica, es que nosotros tenemos una diversidad dentro de esos mismos países de sistemas políticos. Sí. Por ejemplo, tenemos países que son propiamente repúblicas, pero hay países, por ejemplo, que son monarquías. Claro. Tenemos países que son propiamente de capitalistas, otros que son socialistas. O sea, realmente hay una diversidad bastante interesante en nuestra región. Es una enorme diversidad. Ajá. Hay que señalar algo, Manuel. Como tú bien señalabas, las grandes potencias tienen una presencia en el área porque ellos crearon un sistema colonial, ¿bien?, que se ha transformado en la forma. Por ejemplo, ya es un poco cuesta arriba decir
las colonias francesas en el Caribe. Los franceses se ofenden porque ellos han establecido una relación que ha integrado estas posesiones francesas en el Caribe, Martinica, Guadalupe, Guyana y alguna pequeña islita, la han incorporado plenamente al sistema francés, totalmente. En estos territorios están presentes los principales partidos políticos de Francia, pero no solo eso, ellos eligen diputados y senadores a Francia. De ahí que tienen una integración muy, muy fuerte, lo que no tiene Puerto Rico, por ejemplo, del cual hablaremos. Pero Holanda también, o los Países Bajos, que es realmente el nombre oficial, realizó en todos sus territorios en el Caribe referéndum en el 2010, ofreciendo diferentes tipos de opciones, y todos optaron, con algunos matices, con algunas diferencias, por mantener sus vínculos con los Países Bajos, con un alto nivel de integración al mismo. Por lo tanto, Holanda tampoco reconoce que tenga colonia en el Caribe. Surinam fue una colonia holandesa, la más grande que tenía en el área, pero desde 1974 se independizó y formó la República de Surinam. Ahora, sí hay colonias en el Caribe. Por ejemplo, hay 5 colonias británicas, que no hay forma de decirle de otra forma que no sea que son colonias. Ahí no hay forma ya de que no hay forma. No. Que es San Quintín Anguila, San Quintín, Isla Caimán, Montserrat, hay otras 2, Islas Vírgenes Islas Vírgenes Británicas, y lo que tenemos aquí al norte de República Dominicana, Antigua y Barbuda. Perdón, sí, Antigua y Barbuda. Me parece que no es Antigua y Barbuda. Ahora estoy equivocado. Su nombre es otro. Antigua y Barbuda es independiente de la Gran Bretaña. Sí. Ahora bien, las Naciones Unidas reconocen a Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos. Porque tiene el nombre oficial, es Estado Libre Asociado. Entonces, pero en estricto rigor, ni es Estado, ni es libre, ni está asociado. Okay. Tiene, digamos, no sé si la palabra la usaré correctamente, como un cierto protectorado de Estados Unidos. O sea, obviamente Estados Unidos incide mucho en Puerto Rico, su moneda es el dólar. Los borricuas, no sé si actualmente no necesitan un visado para viajar propiamente al Estados Unidos. No necesitan. O sea, que tienen ciertas, digamos, características que parecieran nacionales estadounidenses, pero claro, tienen una cierta clasificación aparte. Es un adefesio jurídico. Sí. Porque, fíjate tú qué capricho. El puertorriqueño formalmente es ciudadano norteamericano. Tiene pasaporte norteamericano, libre de entrada a Estados Unidos. Sin embargo, no vota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No tiene representación en el Congreso de los Estados Unidos. Ninguna. Y de hecho, la gran lucha ha sido, por lo menos en los últimos gobiernos que han pasado por Puerto Rico, de hacer la moción para que puedan ser ya reconocidos como el Estado 51. Ellos han hecho referéndum, varios referéndum. Ellos le piden permiso al Congreso de los Estados Unidos para hacer un referéndum y que el pueblo se pronuncie si quiere independencia, seguir como están o convertirse en un Estado de los Estados Unidos. Y el Congreso de los Estados Unidos siempre le contesta de forma muy clara: hagan lo que ustedes quieran, pero no es vinculante. Turcas y Caicos, perdona, que me acordé ahora, es la otra colonia británica que está al norte de República Dominicana. El Congreso le dice: hagan el referéndum que ustedes quieran, pero no es vinculante. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? Que no importa el resultado. No compromete al Congreso de los Estados Unidos. El último que se hizo hace 2 o 3 años, ¿qué ocurrió? Que por primera vez el 97% de los participantes votaron en convertirse en un Estado de los Estados Unidos. Pero mucho menos en esta ocasión ha sido reconocido. ¿Por qué? Porque todos los demás sectores llamaron a no votar. Entonces, los únicos que votaron es el partido que promueve la anexión. Por lo tanto, lógico que el 97%, y eso equivale a un 23% de los votos
que existen en Puerto Rico. Por lo tanto, no tiene legitimidad ninguna. Estados Unidos no ha querido convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión Norteamericana. Eso tendría varias consecuencias, porque con el dominio y el control que tiene de la isla no sería muy difícil hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Que si Puerto Rico se convierte en un estado de la Unión Norteamericana, habrían 2 senadores de Puerto Rico en el Congreso y habrían alrededor de 14 o 15 representantes. Demasiados latinos juntos. No, y hay que decir también, yo no sé si quizás el tema vendrá por ahí por un tema de identidad, pero hay que indicar que Puerto Rico es latinoamericano. Entonces, obviamente Norteamérica no pertenece a Latinoamérica. En lo absoluto. No, pues, entonces, yo pienso que puede haber un tema quizás hasta cierto punto de, para usar una palabra políticamente correcta, de nacionalidad, digámoslo así, propiamente. Claro. En el sentido, aunque, ok, reconocemos ciertas características de ustedes porque son nuestros, pero ustedes tienen una característica, digamos, nacional, propiamente de su cultura, muy diferente a la nuestra. Totalmente. Mira, Sí. tú recordarás en la clase que yo insistía mucho en este punto. Muchos de los beneficios que obtenía Puerto Rico por su vínculo con Estados Unidos han ido desapareciendo. ¿Sí? Estados Unidos los ha ido eliminando. Cuando se dio la gran crisis en el Caribe, que el presidente Reagan trató de neutralizar con la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe, se estableció una ley que se llamaban la Ley de los Fondos 936. ¿Qué eran los Fondos 936? Establecía que la industria que se estableciese en Puerto Rico y abriese lo que ellos llamaban una planta gemela, una sucursal, en alguno de los países del Caribe, en el área de zona franca, era eximida de impuestos en Puerto Rico. Y eso llamó, lógicamente, estimuló a que industrias se establecieran en Puerto Rico y fue un gran aliciente para la zona franca de República Dominicana y otras zonas francas en el área. Pero los fondos 936 hace como 10 años desaparecieron, ya no hay ningún aliciente, ningún estímulo. Algunos señalan, pero Puerto Rico es importante desde el punto de vista de seguridad para los Estados Unidos. Sí. Y geoestratégico. Pero sí. Observemos, la base de Roosevelt Road, la base norteamericana más grande fuera del territorio de los Estados Unidos, ya se cerró. El polígono de pruebas de Vieques, que tantos conflictos generó, fue cerrado. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista estratégico y seguridad, formalmente Puerto Rico ha perdido relevancia. Yo no descarto, y se lo decía a ustedes en la clase, no es exactamente un pronóstico porque con los Estados Unidos cuando se refiere a intereses es difícil hacer pronóstico. Pero Estados Unidos confronta un serio problema con Puerto Rico. Si lo hace un Estado, en momentos en que el racismo y el supremacismo blanco está creciendo en Estados Unidos, la entrada de 14, 15 representantes latinos al Congreso de los Estados Unidos sería un problema. Más 2 senadores sería un problema. Pero además, la cantidad de representantes es la misma cantidad que integran el colegio electoral que elija al presidente. Formalmente podría surgir el tema de que el colegio electoral, con una presencia importante de latino, tenga una voz o una incidencia en la elección del presidente de los Estados Unidos. Claro. No veo que en el corto plazo haya, ni en el mediano, y quizás ni siquiera en el largo plazo, la posibilidad de que Estados Unidos, ningún presidente, se atreva a promover la anexión total de Puerto Rico. Porque yo creo que está muy claro para todo el mundo la gran fragmentación social y política que sufre el pueblo norteamericano en estos momentos. Con el problema del racismo, el supremacismo blanco, habría un gran rechazo a ello. ¿Cuál sería la otra gran opción? Dejarlo como está es insatisfactorio para una buena parte de la población de Puerto Rico. La independencia, bueno. Reiniciar un país no es fácil. No es fácil, pero sí. ¿Qué ocurre? Que Puerto Rico no es el único estado libre asociado que tiene Estados Unidos. En el Pacífico hay 2 o 3 islas que tienen el estatus de asociado con Estados Unidos, pero son independientes. Le llaman territorios no integrados, sí, si no me equivoco. Pero son independientes. No,
No, ahí no aplica el no integrado porque no son norteamericanos, no pertenecen a los Estados Unidos como sí pertenece Puerto Rico. Puerto Rico sí es un territorio no integrado. Pero en el Pacífico hay, creo que son 2 islas que son independientes, pero tienen un estatus de asociado con Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos podría perfectamente promover una independencia formal de Puerto Rico que mantenga el estatus de asociado con los Estados Unidos y un compromiso constitucional formal de que en caso de intereses de seguridad de Estados Unidos, puertos y aeropuertos de Puerto Rico se someterían a los intereses de seguridad de Estados Unidos. Claro. Podría ser Puerto Rico independiente y el ciudadano que así lo quiera podría tener la ciudadanía norteamericana. El que quiera renunciar a la ciudadanía norteamericana y coger una ciudadanía de Puerto Rico lo podría hacer. Pero el libre comercio ya existe. Claro. Por lo tanto, los beneficios de la moneda existen. Sería fácil mantenerlo. Por supuesto. O sea, hemos hecho ahí como una parte interesante y extensa de Puerto Rico, pero es precisamente por las condiciones, digamos, que tiene propiamente ese Estado, esa nación, que es muy interesante siempre abordarlo. Hablamos de el Gran Caribe, los sistemas de integración. Vamos a nuestra segunda pausa. Ya al regreso vamos a entrar propiamente a cuáles son esos sistemas de integración, esos organismos que nos entregan y qué tan importante es la colaboración internacional en esta región. Perfecto. Hablamos precisamente de este tema, la gran política, el Gran Caribe y los sistemas de integración con el maestro Eduardo Klinger Pevida. Quédese con nosotros, este es su espacio Hacia una Cultura de Defensa. Usted está escuchando Hacia una Cultura de Defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Está escuchando Hacia una Cultura de Defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Continuamos en su espacio Hacia una Cultura de Defensa. Les recuerdo las frecuencias para las cuales usted puede escucharnos: 106.9 FM en Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país. Y en la web usted puede también visualizar lo que ocurre en tiempo real aquí en cabina a través de www.hifa.mil.do. Continuamos hablando sobre los sistemas de integración del Gran Caribe con el maestro Eduardo Klinger. Maestro, hemos hablado ya en el bloque anterior de todas estas características políticas, geográficas, digamos que y específicamente de algunas naciones que por sus condiciones específicas era bueno abordar. Quiero que hablemos ya de cómo todos estos países con esas diferencias se integran en un interés común a través de obviamente de la diplomacia, los organismos internacionales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, en los años 40 y en los años 50 empezó del siglo pasado. Comenzó a tomar mucha auge, mucha fuerza el sentimiento nacionalista en el Caribe. Hubo algunos promotores importantes de ese sentimiento nacionalista. Michael Manley en Jamaica, el padre de quien después sería primer ministro, Bustamante también de Jamaica, Eric Williams en Trinidad y Tobago, Jones de Barbados. Y surgió un sentimiento nacionalista que ya empezaba a reclamar la independencia. En los años 50 ya se había creado Naciones Unidas. Era claro que había un movimiento hacia la independencia en el Caribe. A Estados Unidos le preocupó que todos estos pequeños estados ingresasen a Naciones Unidas y cada uno de ellos representara un voto. Entonces promovió que Gran Bretaña, que era la metrópoli colonial, creara una federación para que la independencia después fuera solamente de esa federación. Y en el año 58 Gran Bretaña creó The West Indies Federation, la Federación de las Indias Occidentales, donde agrupó a todos los países para que la independencia fuera solamente de uno de ellos. Pero ya fue tarde. Poco después, en 1962, Jamaica proclama la independencia, el 6 de agosto del 62. 25 días después, el 31 de agosto, Trinidad y Tobago proclama también la independencia. Los dos países más fuertes desde el punto de vista poblacional, territorial y demográfico. Y la federación se fue a Bolines, desapareció. Poco después siguieron independizándose todos estos países. En el 66 se independiza Guyana, en el 67 Barbados, y en el 68 se crea The Caribbean Free Trade Association, la Asociación de Libre Comercio del Caribe, CARIFTA, y fue creándose las condiciones para que el 4 de julio de 1973 se firmase el llamado
Tratado de Chaguaramas, que creó el Mercado Común del Caribe, Caribbean Community, que conocemos como CARICOM. En CARICOM estaban las 4 países independientes: Jamaica, Trinidad, Barbados y Guyana. Pero ellos admitieron como observadores al resto de las islas, con la aspiración de que en la medida que se fueran independizando, integrasen el sistema CARICOM. Y así fue. Solamente en estos momentos en CARICOM queda un territorio no independiente, que es Montserrat, una pequeña islita que más bien se pudiera decir que es un volcán rodeado de agua por todas partes, más que una isla, muy despoblado. Habían 12.500 habitantes en el año 95, el volcán entró en erupción, todo el mundo evacuó. Cuando pasó la erupción, regresaron solamente 6.000. Esa erupción fue violenta. Yo había llegado recientemente aquí al país y aquí tuvimos como 4 o 5 días con el cielo nublado por la ceniza del volcán, que los vientos lo echaron hacia acá. Después, en el año 2000, volvió a entrar en erupción. Aquí no hubo nublazón, pero sí los carros amanecían todos los días con una cenicita, ¿no?, del volcán. Entonces, Montserrat no es viable como república, no se ha podido independizar. Yo pienso que Gran Bretaña en algún momento va a proponer que algunos de los países cercanos lo asuman administrativamente, para ir reduciendo este sistema colonial que ellos tienen. Pero CARICOM se ha convertido realmente en el área de integración del Caribe anglófono, aunque en el año 95 ellos admitieron a Surinam, primer país no anglófono, aunque el idioma oficial sigue siendo el inglés, y después en el año 2000 admitieron a Haití. Lo suspendieron porque vino el golpe de Estado, toda esta cosa, y finalmente después creo que fue en el 2005, 2006, Haití se oficializó la entrada de Haití. En el año 78, 5 años después de creado CARICOM, República Dominicana, bajo el gobierno en aquel momento de Jorge Blanco, y Haití, todavía bajo Duvalier, pidieron el ingreso a CARICOM. Duvalier no tenía ningún prestigio en CARICOM. CARICOM ha sido muy solidario con Haití porque se identifican mucho por el problema de la negritud y demás. Por eso ellos a veces no entienden la dinámica del conflicto entre República Dominicana y Haití. Pero era muy cuesta arriba para ellos aceptar a República Dominicana y no aceptar a Haití. Entonces lo que hicieron fue aceptar a los dos como observadores. República Dominicana no es miembro de CARICOM, es observador. Haití sí es ya en estos momentos miembro de CARICOM. Todos recordaremos después, o recordamos, que Rafa González, el primer ministro de San Vicente, tuvo años atrás una actitud muy hostil hacia la República Dominicana por el tema haitiano. Aquella famosa frase del entonces presidente Danilo Medina en una cumbre de la CELAC en Cuba, donde dijo: nosotros no podemos ser racistas porque el 80% de nuestra población es blanca o mestiza. Negra, mulata. Sí, o mulata. Sí. Pero él ha tenido una actitud muy hostil. Porque en el Caribe, y yo creo que República Dominicana en eso tiene un poquitico de culpa, que no ha sabido proyectar adecuadamente cuál es la magnitud de la crisis con Haití. La magnitud de la crisis con Haití no es un problema cultural ni racial, es un problema migratorio. Migratorio propiamente. República Dominicana es un país pobre, en un esfuerzo de desarrollo. No puede asumir los problemas de Haití. Yo publiqué una vez un artículo en mi columna en el periódico Hoy que le llamé "Adelante, amigos de Haití". Porque ¿quiénes son los grandes amigos de Haití? Estados Unidos, Francia, Canadá, Gran Bretaña. Que ellos debieran asumir la responsabilidad de Haití. Sí. El problema de Haití no es un problema dominicano. Claro, inclusive, y es muy actual ese comentario, aunque usted está haciendo alusión a un hecho del pasado, porque claro, precisamente hoy día, no recuerdo ahora, lo leí hace un momento en el periódico, que hubo un funcionario, creo que de Naciones Unidas, que hablaba precisamente de
de que, digamos, arremetiendo con el tema de las deportaciones. Claro. Y se ha pronunciado el gobierno central diciendo precisamente, no, digamos, lo lamentable es que la comunidad internacional, y ha sido un discurso recurrente de nuestro presidente Luis Abinader, de que la comunidad internacional sea la que vaya en auxilio del hermano pueblo haitiano, porque es nuestro hermano. Haití es nuestro hermano, y nosotros lo hemos demostrado. Tenemos evidencias, digamos, en demasía de la cooperación. Nadie ha sido más solidario con Haití que República Dominicana. Por supuesto. Pero además, Manuel, es el cinismo que tú te encuentras en el mundo de hoy. Estados Unidos, Unión Europea, mandan tropas con facilidad a cualquier lugar del mundo, violando el derecho internacional. Pero entonces ahora no quieren mandar tropas a Haití porque el problema de mandar tropas. Pero sin embargo tiene una presencia militar fortísima en Ucrania. Cientos de miles de millones de dólares. Una ínfima parte de eso lo dedican a Haití para trabajos de infraestructura y demás, y mitigarían el problema. Claro. Pero el problema es que en Haití se ha ido de las manos ya el tema, con el tema de la pandilla. Hay un problema de seguridad que tienen que atender. Y que República Dominicana está en todo su derecho de protegerse de ese problema. Y contextualizándolo al tema, maestro, es importante abordar esto. No solamente porque nos afecta directamente como pueblo dominicano, sino entender que precisamente en el Gran Caribe es que se encuentra la nación más pobre de este hemisferio. De este hemisferio. O sea, que dicho también sea de paso, la primera nación de Latinoamérica que cogió independencia. Que primera república negra, primer país que abolió la esclavitud. Claro. Entonces, bajo ese contexto, digamos, y particular que tiene Haití, la nación más pobre del hemisferio. Exacto. Entonces, mira, CARICOM ha ido construyendo una serie de instituciones e instancias de carácter integracionista. En turismo, educación, salud. Es importante. Pero CARICOM comprendió hace ya varios años de que siendo pequeños países muy dependientes del sistema internacional, debían ampliar su rango. Y así en 1989, una cumbre de jefes de Estado y Gobierno de CARICOM acordó crear la Independent Commission, una comisión independiente, West Indies Independent Commission, Comisión Independiente de las Indias Occidentales. Bueno, una aclaración. En el Caribe está muy presente el problema de West Indies, Indias Occidentales, porque siempre se creyó que Colón había llegado a la India viajando hacia Occidente. Por eso lo de Indias Occidentales muy, muy presente en el Caribe. Esta comisión independiente, que la integraron 31 personalidades relevantes del Caribe inglés, los jefes de Estado y Gobierno le encomendaron hacer un estudio en un sentido amplio de cómo profundizar la integración del Caribe y cómo ampliarla más allá de CARICOM. Ellos se tomaron la misión en serio, muy en serio, y realizaron una visita a todos los países y territorios bajo el concepto Gran Caribe, Centroamérica, Colombia, México, Venezuela. Y al cabo de 2 años, le presentaron un informe a los jefes de Estado y Gobierno. Ellos en cada uno de los países se entrevistaban con gobiernos, partidos políticos, la iglesia, las asociaciones culturales, con todas las instancias vivas de la sociedad. Y le presentaron un informe a los jefes de Estado que se llama, en un libro así de 600 páginas, que se llama Time for Action, Tiempo de Acción, o Tiempo para la Acción, las dos traducciones serían válidas, con más de 200 recomendaciones de cómo profundizar la integración de CARICOM y cómo llevarla más allá de CARICOM, incorporando a los países bajo un concepto Gran Caribe. Y a partir de esta propuesta surgió la iniciativa de crear la Asociación de Estados del Caribe, que una reunión importante constitutiva a nivel de ministros de Relaciones Exteriores se dio aquí en República Dominicana en marzo de 1994. Y se creó la Asociación de Estados del Caribe, que tiene su sede en Puerto España, Trinidad y Tobago, Port Spain, y donde están presentes las 25 naciones independientes del área del Caribe, incluyendo República Dominicana. Ahora, la Asociación de Estados del Caribe no es un mecanismo de integración, es un mecanismo de cooperación y promoción de la integración. Y esto es importante tenerlo en cuenta.
La Asociación de Estados del Caribe ha definido una serie de áreas prioritarias para promover la cooperación en el Caribe y fomentar una mayor integración. Pero es la única instancia que agrupa a todos los países en un concepto de Gran Caribe: Centroamérica, Colombia, Venezuela, México y todas las islas del Caribe. Esto es en lo que se refiere al Caribe. Pero veamos el otro componente importante: Centroamérica. Centroamérica fue la primera región que creó un mecanismo de integración en este hemisferio. Cuando en 1960 se firmó el Tratado de Managua, que creó el Mercado Común Centroamericano, que incentivó extraordinariamente las relaciones comerciales al interior de estos países, surgieron lo que se llamaron las industrias de la integración, porque muchas industrias, aprovechando el libre comercio que se estableció entre estos países, se establecieron fundamentalmente en Costa Rica, El Salvador y en alguna medida en Guatemala. Nicaragua y Honduras, los países más pobres, recibieron menos, pero se fomentó un gran comercio al interior de esta. Pero vinieron los grandes conflictos cívico-militares de la región. La guerrilla nicaragüense, después la contra hondureña, la intervención de Estados Unidos, el peligro de que se extendiera por toda el área una situación explosiva de inestabilidad política y crisis de gobernabilidad, y un grupito de países que habían recientemente recuperado la democracia en América Central y Sudamérica: México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, más adelante después Brasil, Perú, Uruguay, Argentina. Empezaron a promover un mecanismo de negociación con el objetivo fundamental de evitar la intervención norteamericana, porque había quedado claro que si Estados Unidos intervenía directamente, la situación de guerrilla se iba a extender por todo Centroamérica. Y uno de los mecanismos importantes que surgió de este esfuerzo, que fue muy apoyado por la Unión Europea, con fondos inclusive, fue crear un sistema de integración más abarcador. Y así surgió el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, que dentro de él está lo que ya existía, el Mercado Común Centroamericano. Pero hay instancias integracionistas en el área jurídico, educativo, toda una serie de mecanismos que han contribuido a crear un ambiente institucional de integración en todo Centroamérica. Importante. Y del cual República Dominicana pasó a ser miembro desde el año 2013. República Dominicana en ese momento era el único país de América Latina que no estaba en ningún mecanismo de integración. Bueno, qué bueno que ya sí estamos. Y ya el tiempo se nos agota, profesor. Sí. Apenas nos quedan 2 minutos. Y yo no quiero dejar pasar el momento, porque entiendo que es importante, y más que nosotros somos Fuerzas Armadas, hablar, y usted que empezó esta participación hablando también de Centroamérica, que nosotros tenemos un sistema, si se quiere, de integración militar, en este caso, que realmente es importantísimo y nos ha servido mucho a Fuerzas Armadas para temas de cooperación aquí en esta región de Centroamérica, que es la CEFAC, la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, sí, que nosotros, compuesta por Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, ¿verdad? Y nosotros como Caribe, que en cuanto, digamos, al sistema que tenemos nosotros, nos ha servido muchísimo para el intercambio militar, de capacitación de militares, y es muy interesante también resaltar esa parte para quizás las personas que nos escuchan que sí, no lo conocen. No, sin duda, porque mira, también en el Caribe está el Sistema Regional de Seguridad, pero que abarca fundamentalmente a los países de CARICOM. Pero para la República Dominicana, el ser miembro del CEFAC es un factor importante aglutinador. No es un factor de integración. Nuestras Fuerzas Armadas no están integradas a un sistema único con todos estos países, pero sí hay una cooperación importante, claro, un intercambio. Aquí nosotros recibimos todos los años, yo soy profesor todos los años de varios oficiales centroamericanos que vienen a los cursos de Estado Mayor Naval, Derechos Humanos, Doctrina Conjunta, Derechos Humanos, Estado Mayor Naval, que es parte de esa gran cooperación. Y esto es muy importante porque para nuestros países
el Caribe, en su sentido más amplio, es donde está el mayor desafío de seguridad, por narcotráfico, contrabando, crimen organizado, que sin lugar a duda es el gran desafío de seguridad que reciben nuestros países y especialmente República Dominicana, a lo cual se une la amenaza de seguridad que significa Haití y que hacemos que estos países, estas Fuerzas Armadas, ayudarlos a comprender cuál es el problema que preocupa a República Dominicana en este sentido. Es así. Pues, maestro, no me queda más que agradecerle de verdad por la deferencia, como le dije fuera del aire, que usted tiene, independientemente quizás los compromisos que tenga, de sacar esa brecha para compartir no solo conmigo, sino con el público que nos escucha, que nosotros como emisora nos escuchamos en todo el territorio nacional, en los 4 puntos, en los puntos cardinales. Y qué bueno que yo sé que la gente le va a sacar provecho y va a tener una noción más amplia del Caribe. Cuando como le dije al inicio, cuando le hablen del Caribe, no solamente van a pensar en las Antillas, sino que va a ampliar el concepto, ¿no? El concepto geopolítico. Por supuesto, y de verdad que le agradezco mucho, de verdad que para mí es un programa exquisito y voy a compartir en diferido en mis redes y también. Yo te agradezco mucho la invitación y te reitero mi disposición siempre a colaborar con ustedes. Gracias. A ustedes también que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos siempre en este espacio. Y les invitamos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana a otra edición de este espacio Hacia una Cultura de Defensa. Continúen con la programación de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Hasta la próxima. La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos presentó Hacia una Cultura de Defensa. Un espacio informativo e interactivo.